Bienvenidos a la cuarta y última microclase de la materia Inglés 3 de ISPA. Seguiremos en esta clase analizando otros temas que aparecen en los textos que le presentamos en el módulo escrito. Varios de los verbos que aparecen en estos textos se encuentran conjugados en voz pasiva, un tema que por la frecuencia de su aparición en textos escritos merece toda su atención. Antes de comenzar a analizar este tema en detalle, cabe mencionar que el uso de la voz pasiva es mucho más frecuente en inglés que en español. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se utiliza la voz pasiva en cualquier idioma? Para ello nos serviremos de los siguientes ejemplos de voz pasiva. Kennedy fue asesinado en 1963. Hartley fue considerado un héroe. Como podemos observar, los sujetos gramaticales de las oraciones, es decir, Kennedy y Hartley, no son los sujetos activos, no son los hacedores de la acción, sino quienes de algún modo la reciben. Son sujetos pasivos. Los verdaderos sujetos activos, en los dos casos, no se mencionan. ¿Quién asesinó a Kennedy? ¿Quién consideró a Hartley un héroe? La ausencia del verdadero sujeto de la acción puede deberse a distintas razones. No se lo conoce, no se lo quiere mencionar, está implícito o sobreentendido. Cualquiera sea la razón, al enunciar una oración en voz pasiva, estamos dando prioridad al sujeto pasivo, no mencionando al sujeto activo o dejándolo en segundo lugar, como podemos ver si agregáramos los sujetos activos que se encuentran entre paréntesis a nuestros ejemplos y leyéramos Kennedy fue asesinado en 1963 por Lee Harvey Oswald o Hartley fue considerado un héroe por el pueblo inglés. Aquí el sujeto activo está mencionado, pero ocupa un segundo lugar, lo que hace que la atención del lector se concentre en el sujeto pasivo, Kennedy y Hartley. Estos ejemplos no ofrecen mayor dificultad y, como usted habrá visto, podemos traducirlos casi literalmente. Sin embargo, hay casos en que esa traducción literal daría lugar a versiones incorrectas o poco naturales en español. Por ejemplo, ¿diría usted departamentos son vendidos? No, claro que no. Utilizaría lo que se conoce gramaticalmente en español como la voz pasiva con se venden departamentos. Además de estas dos maneras de traducir una oración en voz pasiva del inglés al español, es decir, literalmente o utilizando se, tenemos otra alternativa, transformar la oración en voz pasiva a una en voz activa. Resumamos entonces las posibilidades que ofrece nuestro idioma para traducir una oración en voz pasiva del inglés al español. Traducción literal. La reunión fue cancelada por el presidente. Tenga en cuenta que la traducción literal siempre es posible cuando aparece el sujeto activo precedido por la preposición by. La voz pasiva con se dice que el Californian podría haber auxiliado al Titanic, o el pasaje de voz pasiva a activa. Miles de personas asistieron a su funeral. Detengámonos ahora en la forma gramatical que adopta la voz pasiva en inglés. Encontramos el verbo be más participio. El verbo be puede estar conjugado en cualquier tiempo. Es entonces el tiempo en que se encuentra el verbo be el que define el tiempo en que está la oración, ya que el participio del verbo principal permanece inalterable. Veamos esto con mayor claridad a través de estos ejemplos. Aquí usted puede ver claramente cómo el participio made permanece inalterable y lo que cambia es el verbo be.
Las reservaciones fueron hechas, las reservaciones han sido hechas, las reservaciones habían sido hechas, las reservaciones serán hechas. Al igual que en inglés, en español, el participio del verbo principal, hechas, se mantiene inalterable, y es el verbo ser el que se modifica. A fin de afianzar lo que hemos visto acerca de la voz pasiva y sus diferentes traducciones, lo invitamos a realizar la actividad número 5 del módulo escrito. Veamos ahora la expresión verbal going to, equivalente a la expresión irá del español, que anuncia un suceso próximo a tener lugar o un propósito, una intención por parte del hablante. Pienso que va a llover, voy a hacerlo de inmediato y vamos a llamarte. Practique ahora esta expresión de tiempo futuro y los temas hasta aquí vistos, realizando las actividades números 6, 7 y 8 del módulo escrito. Analizaremos ahora los tiempos modales have to y be able to. Usted ya conoce el verbo de modalidad must, que denota obligación, necesidad de hacer algo, y cuya traducción es deber. Por ejemplo, debo irme. Prácticamente la misma idea puede expresarse con la expresión have to, cuya traducción es tener que, como vemos en la segunda oración. Tengo que irme. Como en la oración de nuestro texto esa expresión aparece en pasado, veamos el tercer ejemplo, en donde correspondería decir, entonces él tenía que trabajar en su tiempo libre. Así como la expresión have to puede utilizarse como sinónimo de must, la expresión be able to, que encontramos también en tiempo pasado, puede utilizarse prácticamente como sinónimo de can. Pudo, logró entrar a la universidad. Realice las actividades número 9, 10 y 11 del módulo para seguir consolidando todos los temas que le hemos ido presentando. Veremos ahora el último tema que le presentaremos en esta materia. Voz pasiva más tú más infinitivo. Encontramos aquí una oración en voz pasiva de mayor complejidad. La forma verbal característica de la voz pasiva, be más participio, was considered, está aquí seguida por to más infinitivo, was considered to be. Veamos una posible traducción. King se había convertido en una figura importante y se consideraba que era un héroe nacional. Como suele suceder, podemos pensar en otra alternativa de traducción. King se había convertido en una figura política importante y se lo consideraba un héroe nacional. Como usted podrá apreciar, en esta segunda versión, el verbo considerar hace que no sea necesario traducir el verbo to be. Veamos otro ejemplo de este caso en la segunda oración. Se pensó que el paciente tenía una reacción alérgica. En este caso, la recomendación es comenzar la traducción con el se de pasiva del español. Recuerde que siempre es el tiempo verbal en que está el verbo be el que determina el tiempo verbal de la oración, en este caso, pasado. O en presente, o present perfect, como vemos en las oraciones siguientes. Se considera que Lo que el viento se llevó es un clásico del cine. Se ha demostrado que una dieta vegetariana reduce la presión arterial en personas hipertensas. A continuación, le presentamos una lista de los prefijos negativos más comunes. Y con este tema finalizamos nuestra cuarta y última microclase de la materia Inglés 3 de ISFA.
Le sugiero realizar todas las actividades del módulo y luego verificar su versión con la clave de corrección. Ponga en juego su conocimiento de los temas gramaticales, que junto con su capacidad de inferencia y de establecer relaciones lógicas, constituyen los pilares sobre los que se basa la lectocomprensión y por lo tanto nuestra materia. En el módulo encontrará a continuación un glosario de términos recurrentes. Dado que nuestro curso comprende el uso de un diccionario bilingüe, tanto durante su desarrollo como en el momento de la evaluación, el glosario que le presentamos solo es de términos recurrentes, es decir, aquellas palabras que se utilizan con frecuencia en el idioma. Usted verá que en algunos casos le presentamos más de una acepción y que en otros presentamos distintas acepciones según las distintas funciones que puede cumplir la palabra, sustantivo, adjetivo, etc. Incluimos en este glosario fundamentalmente los términos recurrentes que han aparecido en este módulo y dejaremos de lado aquellos que, si bien son recurrentes, han sido objeto de una explicación detallada en el módulo, por ejemplo, even, so, los términos transparentes y los verbos irregulares, de los que usted ya tiene una lista completa en los dos módulos anteriores. Tenga en cuenta que esos módulos también presentan un glosario de los términos recurrentes que han aparecido en ellos y que por lo tanto no repetimos aquí. Luego encontrará la clave de corrección de todas las actividades y un modelo de examen. En este modelo de examen encontrará los tipos de ejercicio que se le tomarán en su examen final y le ayudará también a repasar los conocimientos adquiridos. Recurra al diccionario lo menos posible. Intente inferir el significado de las palabras, la transparencia y el contexto de cada oración. Le recordamos también que puede recurrir a las tutorías ante cualquier duda. Espero que estas explicaciones le hayan sido útiles. Le deseo muchísima suerte y hasta pronto.